Desde que Salvador murió, el silencio en la casa dejó de ser descanso y se volvió castigo. Ya no era ese silencio dulce del café al amanecer, ni el de las tardes largas con la radio de fondo. Era otro. Un silencio seco, hueco, como si las paredes mismas hubieran olvidado cómo resonaban nuestros pasos. Me sentaba en la cocina y podía oír hasta el crujido más leve del techo, pero no escuchaba lo único que me importaba: el sonido de su taza al posarse sobre el plato. Ese pequeño tintineo que por años me marcaba la hora del cariño diario. Yo me llamo Elvira y viví 42 años con un hombre que no necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. Salvador tenía manos grandes, firmes, pero trataba las cosas pequeñas con una delicadeza que pocos se toman el trabajo de aprender. Cada tabla del suelo, cada marco de ventana, cada grieta sellada con paciencia, todo en esa casa tenía su huella. Por eso, cuando mi hijo Emiliano me dijo que no era buena idea quedarme sola, que me fuera a vivir con él solo un tiempo, algo en mí dudó, pero no tuve fuerza para discutir. A veces, cuando te duele hasta el alma, terminas diciendo que sí, para no tener que explicar el no. «Te va a hacer bien, mamá», dijo con esa voz entre hijo preocupado y adulto, que cree saber más que tú. «Está bien, hijo». Un ratito respondí, sabiendo que ningún ratito es tan corto como se promete. Empaqué lo justo. Una maleta de rueditas que se atora con las grietas del patio. Un álbum de fotos que aún huele a papel viejo y domingos lluviosos. Mi caja de madera con las joyas que no uso, pero que me recuerdan que fui joven y deseada. Dejé atrás la casa vacía, el perchero que Salvador hizo con clavos torcidos y madera de pino, las cortinas que cosí con retazos, y me subí al coche como quien se muda al recuerdo de otra vida. Valeria, mi nuera, nos recibió con una sonrisa tan blanca como sus manteles. Su casa olía a vainilla, lavanda y algo más que no supe nombrar, pero que me hizo sentir fuera de lugar desde el primer respiro. Me saludó con un beso en la mejilla, seco, rápido, como quien firma una entrega. Dijo que me habían preparado el cuarto de huéspedes, que antes era su oficina de costura, y que esperaba que me sintiera como en casa. No lo dijo de mala manera. De hecho, todo en Valeria parecía estar dicho de la mejor manera. Pero hay gestos que no engañan. El cuarto tenía una colcha beige, una lámpara de cristal que titilaba al encenderse y una silla con almohadón tieso. En la mesa de noche había una vela sin encender y una tarjeta que decía «Bienvenida». No había fotos, ni libros, ni señales de que alguien viviera ahí antes. Yo misma, al mirarme en el espejo del baño, me vi como un fantasma que no termina de decidir si se queda o se va. Valeria cocinaba platos perfectos, tomaba vino blanco en copas altas, corregía a Emiliano en voz baja durante la cena y me tocaba el hombro con ternura solo cuando alguien más estaba mirando. A los 2 días me dijo «Avísanos si necesitas algo». Sí, con una sonrisa tan calculada que sentí frío en los dientes. Y claro que necesitaba algo. Necesitaba un rincón donde pudiera llorar sin miedo. Necesitaba un cajón donde dejar mis llaves sin sentir que invadía. Necesitaba que alguien se diera cuenta de que todavía estaba ahí. La casa era grande, moderna, con esas paredes blancas donde rebota el sonido como en hospitales. Y, sin embargo, parecía que cada espacio ya tenía dueño, y yo solo estaba de paso. Me encontré preguntando si podía usar la lavadora, si la taza azul era de alguien, si el sillón junto a la ventana era el lugar de alguien más. Me respondían que no, que todo era para todos, pero esa es una de esas frases que nunca es cierta. Al tercer día vi a Carmen, la madre de Valeria, entrar sin tocar la puerta. Vestía lino blanco y olía a perfume caro. Caminaba con tacones finos sobre el suelo de madera como si no necesitara pedir permiso. Se sentó en la cocina, sirvió vino sin preguntar y empezó ayer a hablar de cómo podrían remodelar el jardín. «¿Sabes?», dijo tocando el marco de la puerta con un dedo afilado,
Si tiramos esta pared, la luz entraría de maravilla. Esa era la pared que Salvador talló con sus propias manos. Me quedé de pie. No dije nada, solo apreté las manos dentro del delantal que todavía olía a casa vieja. Carmen hablaba como quien ya se probó el vestido de novia antes de la propuesta. Emiliano llegó y se sumó a la conversación como si no pasara nada. Valeria trajo un cuaderno con notas. Yo retrocedí hasta el pasillo mirando cómo hablaban de mi casa como si fuera una propiedad pública en venta. Esa noche me senté sola en el cuarto de huéspedes escuchando el murmullo desde la cocina. La lámpara titiló otra vez. Pensé en Salvador, en su manera de poner la cuchara siempre con el mango hacia la derecha, en cómo decía que las imperfecciones contaban historias. Me puse de pie y fui al armario. Busqué mi álbum, lo abrí sobre la cama y ahí estaba él, en una foto deslavada sosteniendo una taza de café. La taza que ya no suena. Y por primera vez entendí el hueco que me acompañaba. Me dieron una cama, no un lugar. A los pocos días de instalarme, noté que algo en la casa cambiaba sin previo aviso. Como si los objetos se movieran solos, o peor aún, como si alguien más decidiera su lugar por mí. La lámpara de la entrada, esa que yo había limpiado el primer día, fue reemplazada por una estructura metálica con bombillas expuestas, estilo industrial, dijo Valeria como si fuera una mejora obvia. El florero de cerámica que puse con margaritas frescas desapareció de la mesa del comedor una tarde. En su lugar apareció un centro de mesa geométrico todo blanco, sin vida. Nadie comentó nada. Nadie me preguntó. Simplemente sucedió. Valeria tenía una manera de moverse por la casa como si estuviera coreografiando cada detalle. Abría las cortinas a cierta hora, encendía velas aromáticas en puntos estratégicos, ponía música instrumental a volumen bajo durante las cenas, como si fuera anfitriona de una revista de diseño. Sonreía todo el tiempo, pero su sonrisa era como esas tarjetas de cumpleaños sin firma, limpias pero impersonales. A veces durante el desayuno me preguntaba cómo había dormido sin levantar la vista del celular, y si yo respondí algo más largo que un bien, ya estaba caminando hacia la cafetera. Carmen seguía apareciendo. Siempre elegante, siempre puntual, como si tuviera un horario secreto para ocupar la cocina. Traía pasteles franceses, que nadie pedía, libros de decoración que dejaba abiertos en el sofá, y perfume en cantidades que se quedaban flotando en el aire, como una invasión dulce. «Traje unas ideas para la terraza», dijo un sábado desplegando planos sobre la mesa sin mirar si yo estaba sentada ahí. Emiliano, como siempre, se limitó a sonreír, a decir «qué buena idea» o «me encanta ese estilo». Yo me hacía pequeña. Poco a poco me volví parte del mobiliario presente pero sin voz. Un martes por la tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché pasos y risas. Al salir al pasillo vi a Carmen guiando a una mujer por la casa. Tenía el cabello rubio recogido en moño apretado y llevaba una carpeta bajo el brazo. Carmen hablaba con entusiasmo. «Este es el espacio que queremos convertir en estudio. ¿Ves la luz natural?» Y señaló directamente a mi puerta cerrada. Me quedé quieta. Esperé a que se fueran antes de cerrar con llave, algo que nunca había hecho hasta entonces. Esa noche durante la cena, Valeria sirvió risotto de champiñones con vino blanco chileno. Brindaron sin mí. Literalmente. Yo estaba en la mesa, pero nadie levantó su copa y es hacia mí. Hablaban de inversiones, de reestructuraciones, de nuevos comienzos. «La casa tiene mucho potencial», dijo Carmen mirando a Emiliano como si la casa no fuera ya un hogar, sino una promesa de ganancias futuras. Yo corté mi pan en trozos minúsculos y los masticaba sin hambre, dejando que el ruido de sus planes me resbalara por los oídos. Después, mientras lavaba los platos, porque siempre me adelantabas a hacerlo por costumbre o por no sentirme inútil, escuché a Valeria hablar desde el salón. ¿No me vio o no le importó que estuviera ahí? «Tenemos que empezar a hacer espacio», decía.
Emiliano respondió algo que no entendí, pero su tono era bajo, casi resignado. Más tarde, en mi habitación busqué el cuaderno donde Salvador anotaba frases sueltas, listas de herramientas, notas, sobre madera y barnices. Lo había guardado entre mi ropa interior. Lo abrí y escribí con la pluma negra que me llevé, sin pensar. No soy visitante, pero me tratan como si estuviera de paso. Las paredes me conocen más que ellos. A la mañana siguiente, Carmen ya estaba en la cocina cuando bajé. Me ofreció café, pero ya lo había servido para ella. Dijo que harían una pequeña reunión el viernes y que seguramente me encantaría conocer a los invitados. No esperó respuesta. Subió con paso rápido por las escaleras como si la casa entera le perteneciera. Intenté plantar un poco de albahaca en una maceta, en la terraza, algo pequeño, algo mío. Cuando volví por la tarde, la maceta ya no estaba. En su lugar había un cactus en una maceta de vidrio. No pregunté, solo lo anoté en el cuaderno. Incluso la tierra que toco desaparece. Valeria me regaló un pañuelo de seda esa noche, sin motivo. Me lo dejó doblado sobre la almohada con una nota que decía: «Gracias por ser parte de nuestra familia». Parte. No madre, no amiga, no Elvira, solo parte. Y así me fui entendiendo, yo no era una presencia. Era una decoración temporal, un detalle simpático que podía adornar la narrativa familiar, pero que no debía alterar el diseño. Me hablaban con cortesía, me ofrecían té, me daban las buenas noches, pero todo era como esas sonrisas de Valeria, llegaban hasta los labios, pero jamás a los ojos. A veces lo más revelador no es lo que se dice en voz alta, sino lo que se murmura cuando creen que no estás escuchando. Esa tarde bajé por un vaso de agua. Había estado cosiendo el dobladillo de una blusa que ya no usaba, pero que me negaba a tirar. Eran casi las 5. La casa estaba inusualmente en silencio, excepto por el zumbido leve de la cafetera eléctrica y el golpeteo suave de lo que sonaba a hojas de papel sobre la isla de la cocina. No tenía intención de interrumpir nada, solo buscaba refrescarme la garganta. Pero cuando puse un pie en el pasillo, me detuve. Aquí, si tumbamos esta pared, abrimos completamente la visual hacia el jardín, dijo Carmen con ese tono que usaba cuando se sentía en control, como si repartiera tareas en una reunión ejecutiva. Sí, y si aprovechamos la luz de esta esquina, podemos incluir un tragaluz. El comedor se vuelve más moderno, más abierto. Era la voz de Valeria. ¿Y la cocina?, preguntó Emiliano. Ya te dije, insistió Carmen. La cocina necesita más que un cambio de muebles. Es el corazón de la casa, hay que reimaginarlo. Me acerqué un poco más descalza con el vaso vacío en la mano como excusa. Estaban reunidos los tres alrededor de unos planos desplegados. Carmen tenía un bolígrafo de punta fina y marcaba zonas con movimientos rápidos. Valeria asentía mientras revisaba una tablet. Emiliano solo observaba de brazos cruzados. Nadie me vio. O si lo hicieron, no lo demostraron. «Lo vamos a tazar este verano», dijo Valeria con ligereza. «Es lo más inteligente. Tratar la casa como el activo que es. Una inversión familiar», añadió Carmen sin siquiera mirar hacia la escalera. Familia. Ese fue el término que más me dolió. ¿A cuál familia se referían? ¿A la que yo construí con Salvador, con nuestras manos, con nuestras decisiones imperfectas, pero nuestras? ¿O a este nuevo grupo de alianzas pulidas y sonrisas medidas? Me retiré en silencio de espaldas sin tomar el agua. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y saqué el cuaderno que guardaba bajo la almohada. Era uno de tapas duras forrado en tela azul, con un botón gastado en la esquina. Salvador lo usaba para anotar medidas fórmulas de barnices, frases sueltas que pensaba mientras trabajaba con madera. Yo había empezado a escribir en él desde que llegué. Nada poético, solo fragmentos, instantes que no quería olvidar. Esa noche escribí: «La casa tiene paredes que escuchan más que las personas».
Todo lo que parece ser para todos termina sin ser para nadie. Al día siguiente, Carmen llegó con muestras de pintura. No lo mencionó a nadie. Simplemente las dejó sobre la mesa del comedor junto a una taza de café que nunca bebió. Una de las muestras decía marfil contemporáneo. Otra, niebla toscana. Tonos que no decían nada pero que parecían decidirlo todo. Valeria colgó en el salón una lámina enmarcada con una frase en cursiva: «El futuro es de quienes lo rediseñan». Cuando la vi, me pregunté si era una indirecta o simplemente mal gusto. Me limité a sonreír. Esa misma tarde, mientras regaba las macetas del pasillo, vi a Carmen en videollamada. Hablaba con alguien en tono entusiasta. «Sí tiene buena estructura», decía. «Solo necesita visión. Lo que más cuesta es ubicar una propiedad así en esta zona. Y esta ya está en manos de gente confiable. Gente confiable». Otra frase para anotar. Durante la cena, Emiliano comentó que una amiga arquitecta estaba interesada en dar ideas, que sería lindo modernizar un poco. Valeria lo miró como quien dirige un guión, y él repitió la frase: «una inversión familiar». Yo asentí porque en ese momento asentir era menos violento que hablar. Después, en mi cuarto, tomé una cinta métrica del costurero y medí el ancho de la pared del fondo. No por necesidad, por recuerdo. Salvador decía que toda pared tenía una medida emocional, la que guarda, la que protege, la que no se debe tocar. Esa noche dormí con el cuaderno abierto sobre el pecho. Escribí solo una línea. Lo único que no han considerado es que esta casa también recuerda. La mesa estaba puesta con una precisión que no recordaba desde la última Navidad que pasamos todos juntos, cuando Salvador aún estaba con su copa de vino tinto y su servilleta doblada sobre la rodilla. Pero esa noche no era celebración, aunque la decoración dijera lo contrario. Velas altas, platos hondos con borde dorado, copas de cristal tallado, una botella de vino argentino, abierta desde temprano respirando. Valeria se había esmerado, claro. Y Carmen llevaba un vestido azul oscuro con broches discretos, como quien sabe que esa noche debe parecer impecable. Emiliano, en cambio, se notaba nervioso, aunque intentaba disimularlo, hablando más de la cuenta, sirviendo pan, preguntando si la ensalada tenía suficiente aliño. Yo me senté donde siempre, en la silla que daba al ventanal, la que Salvador prefería, porque desde ahí se veía el limonero cuando florecía. Observé cada detalle como si se tratara de un examen, como si entre los cubiertos y el mantel pudiera encontrar una explicación a lo que sentía desde días atrás. Ese presentimiento, espeso, ese cambio de aire que no venía del clima. La cena empezó con risas suaves, comentarios sobre la nueva lámpara del recibidor, una anécdota de Carmen en una galería de arte, algún comentario técnico de Valeria sobre tasas de interés y remodelaciones. Todo sonaba correcto, pero yo apenas podía probar bocado. El pollo estaba seco. O tal vez era mi lengua la que ya no reconocía sabores. La copa de vino quedó a medio llenar. Nadie lo notó, hasta que Emiliano carraspeó, dio golpecitos en su copa con la parte trasera del tenedor, como quien intenta llamar la atención de una sala llena, aunque solo estuviéramos los 4, y dijo: «Bueno, hay algo que queríamos compartir». Dijo «queríamos», y al mirar a Valeria, ella le sonrió de forma rápida, aprobatoria, como quien suelta a su pareja en una reunión importante. Después de mucho pensarlo, continuó: «Y de consultar con abogados, hemos decidido transferir la propiedad de la casa a nombre de Carmen. Por razones legales. Es más práctico así. Proteger el patrimonio, planificar a futuro. Ya sabes». Me tomó unos segundos entender. Mis oídos zumbaban como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe en algún lugar de la casa. Miré a Carmen. Sonreía. Serena. Como quien no se sorprende porque ya sabía. Valeria Asas a su lado, añadió. Esto nos da estabilidad. Papá habría querido orden, seguridad, estructura familiar. Papá
Salvador. Lo nombraban como si conocieran su voz, como si lo hubieran oído hablar de escrituras y herencias, como si supieran algo de él, más allá de las veces que compartieron mesa. Asentí. Porque eso esperaban de mí. Porque una madre educada no levanta la voz en medio de la cena. Porque tragar la rabia es un talento que se entrena durante años a fuerza de silencios y sonrisas. Entendemos que puede ser un cambio brusco, dijo Emiliano. Pero no te preocupes, en el día a día todo sigue igual. Esto es solo una formalidad. Una formalidad, como borrar mi nombre con tinta invisible, como empaquetar mis años en cajas etiquetadas sin valor comercial. Después de la cena me excusé con una mano en la frente. El vino me ha mareado un poco. Será la edad. Nadie insistió. Nadie me siguió. Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad y me senté en la cama. El sonido de las copas y las risas siguió flotando en el aire. Luego se fue apagando. La lámpara junto a la cama parpadeó como siempre. Todo seguía en su sitio. Y sin embargo, algo se había movido irremediablemente. En la madrugada, con sed y un nudo en la garganta, salí de puntillas en busca de agua. Al pasar frente al estudio escuché voces. La puerta estaba entreabierta. «Ya se acostumbrará», dijo Valeria. «Démosle un mes», añadió Carmen. No respondió ella más firme. «Ya hizo su parte. Es hora de que suelte». Hubo un silencio. Luego la voz de Emiliano más baja. «Entonces, empezamos a buscar residencias de transición. Con cuidado, claro». Silencio otra vez. Y después una risa corta como de alivio. Retrocedí sin hacer ruido, olvidando el agua con la respiración atrapada entre pecho y estómago. En mi cuarto me senté en la oscuridad. No encendí la lámpara. No lloré. Solo me quedé mirando el punto donde la pared se encuentra con el suelo, como si ahí pudiera encontrar la grieta por donde se escapó la idea de familia. Escribí en el cuaderno con la misma tinta negra de siempre. Cuando te quitan el suelo, hay que aprender a caminar sobre memoria. Cuando una casa te haya hablado durante tantos años, llega un momento en que incluso su silencio dice cosas. La mañana siguiente a aquella cena, o aquella sentencia, más bien me desperté antes que el sol. No por insomnio, sino porque algo en mi pecho me llamaba. Un tirón leve, como cuando Salvador olvidaba cerrar bien la puerta del taller y el viento hacía crujir la madera para avisarme que algo quedaba pendiente. Me puse una bata de hilo y bajé en silencio. Toda la casa dormía. Ni la cafetera automática había comenzado su rutina. Caminé hasta el estudio de Salvador. Ese lugar donde desde que me mudé, nadie había entrado. Lo sabía porque las cortinas seguían echadas y el aire aún tenía ese olor a barniz viejo y cuero reseco. Había cajas apiladas en las esquinas, decoraciones navideñas de Valeria, una bicicleta estática mal armada, bolsas con cosas que no reconocí. Todo lo demás estaba como él lo dejó: el escritorio de madera maciza, con una pata ligeramente coja, la lámpara de cuello de cobre, torcida el zócalo, desgastado por las patas de su silla. Avancé despacio, acariciando con los dedos la superficie del escritorio, leyendo los surcos como si fueran líneas de una carta olvidada. No buscaba nada en particular, pero algo me empujaba, algo que no se decía con palabras. Recordé entonces una frase que Salvador soltó una vez, sin solemnidad, mientras pintábamos una repisa en verano. Si algún día dudas de tu lugar, ve donde la luz toca la pared. Ahí sabrás. En su momento no le di importancia. Una de esas frases medio poéticas que decía cuando estaba de buen humor. Pero esa mañana, mientras la primera claridad se colaba por los postigos, me giré hacia el este, justo donde la luz entraba cuando él trabajaba temprano. Me acerqué a la pared despacio. La luz tímida aún se estiraba dorada sobre las tablas del suelo. No vi nada extraño al principio, pero al dar un paso, el talón se me hundió apenas 1 milímetro. Suficiente. Me agaché. La tabla no estaba floja, pero sí distinta. Algo en su firmeza la delataba.
Fui al armario del pasillo donde aún guardaban herramientas y tomé un destornillador delgado. Con paciencia, sin apuro, trabajé la ranura. La tabla cedió con un crujido suave y se levantó como quien revela un secreto largamente contenido. Debajo, envuelto en una tela de yute, había un paquete rectangular. Mis manos temblaban al tocarlo. Dentro un sobre sellado con las iniciales SN, marcadas en tinta negra una carpeta con documentos y un segundo sobre más pequeño con los bordes amarillentos por el tiempo. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas como hacía Salvador cuando tallaba algo nuevo. El primer sobre contenía una carta escrita a mano. Reconocí su caligrafía firme angulosa esa, que siempre le salía igual, como si cada letra tuviera su propia voluntad, pero aún así marcharan en orden. Elvira comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque las cosas salieron como temía. La casa está cosa tu nombre. Legal. Irrevocable. Hice la transferencia en silencio después del diagnóstico. No confiaba en las miradas que te echaban cuando no estabas atenta. No dejes que te borren. Tú eres la razón por la que esta casa sigue en pie. Que siga contigo. No pude seguir. Las lágrimas vinieron sin permiso. Calladas. ¿Cómo deben llorarse las victorias dolorosas? Apreté la carta contra el pecho. La verdad ardía, pero también abrigaba. Respiré hondo y abrí la carpeta. Ahí estaba la escritura notariada con mi nombre completo, en la parte superior, fechada casi 2 años atrás. Una copia de la inscripción en el registro sellada firmada. Salvador había previsto todo. Había dejado claro que la casa era mía. Mía no de ellos, ni de Valeria, ni de Carmen, ni siquiera de Emiliano aunque llevara su sangre. Tomé el segundo sobre. Dentro otra carta, más corta, más dura, sin rodeos. Si esto está en tus manos, algo salió mal. Tal vez Emiliano se impacientó. Tal vez Valeria convenció. Tal vez tú empezaste a dudar de tu derecho. No lo hagas. Esta casa está legalmente a tu nombre. Ellos no lo saben. Me aseguré de eso mientras hablaban de piscinas y patios sin preguntarte. Si intentan sacarte, tú te quedas. Tú te mantienes. Tú defiendes este suelo porque tú lo hiciste hogar tanto como yo. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Cada palabra me caía como piedra, pero no me rompía. Me afirmaba. Guardé todo con cuidado. Volví a cerrar el compartimento. Coloqué la tabla. Me levanté lentamente. Al salir del estudio, la luz ya llenaba medio pasillo. La casa no hablaba. La casa cantaba. Y por primera vez desde que crucé esa puerta como invitada, supe con certeza algo que hasta entonces solo intuía. Yo no estaba aquí de paso. Yo era el cimiento. Y acababa de recuperar mi lugar. La mañana siguiente fue distinta. No más pasos sigilosos, no más café servido en silencio, ni mirar por encima del hombro como si la casa no fuera mía. Me vestí con calma, no como quien huye ni como quien se prepara para una batalla, sino como quien va al mercado un día cualquiera con la serenidad de saber exactamente lo que necesita. Pero en el bolso, junto a las llaves y la billetera, llevaba algo más valioso que cualquier compra: la carpeta de Salvador. Adentro, con el peso de la verdad y la tinta, iban la escritura de la casa, las cartas que me dejó, y esa promesa escrita con firmeza: esta casa, este terreno, cada baldosa gastada por nuestros pasos, me pertenece. No por favor, por derecho y por memoria. Pedí un taxi. No quería depender del coche de Emiliano, ni pedirle permiso a nadie. Le di al chofer una dirección que no pronunciaba en voz alta desde hacía años: la oficina del licenciado Morales, el abogado de confianza de Salvador. Un hombre seco, de voz ronca y gestos medidos, que entendía mejor que nadie cómo los silencios también pueden tener peso legal. El edificio seguía igual. Ladrillos rojos gastados, persianas torcidas por el viento, y una placa metálica oxidada que colgaba torcida junto a la puerta. Toqué el timbre con manos firmes. El señor Morales apareció con el mismo abrigo gris de siempre,
aunque su figura se veía más encorvada, el cabello más ralo, la piel más pálida. Pero su voz, cuando saludó, tenía la misma autoridad de otros tiempos. Al ver el membrete con las iniciales de Salvador, algo cambió en su expresión. No preguntó más. Me hizo pasar y me ofreció asiento en su despacho forrado de estanterías desordenadas y olor a papel antiguo. Nunca dejaba cabos sueltos, murmuró abriendo la carpeta sin perder tiempo. Pasó los dedos sobre cada hoja como si leyera con la piel. Se detuvo en los sellos, en las fechas, en las firmas. Asintió una vez. Apretó los labios. Luego levantó la vista mirándome con seriedad, pero también con un deje de respeto. Esto está vigente, doña Elvira. Y más importante aún, está blindado. Salvador lo hizo bien. Está registrada, firmada, notariada. Nadie puede disputarla sin caer en falsificación directa. No dije nada. No sonreí. No celebré. Solo respiré hondo. Una bocanada lenta que me llenó el pecho. No quiero una guerra, dije en voz baja. Pero tampoco voy a dejarme borrar. Morales se recostó ligeramente en la silla. No necesitaba más explicaciones. No tendrá que hacerlo. Usted tiene tierra firme. Ellos solo tienen planos. Volví a casa con el bolso más liviano, pero el alma más armada. Entré sin ruido. Valeria estaba en videollamada en la sala hablando en inglés con alguien que sonaba igual de entonado que ella. Carmen no estaba. Emiliano salía por la puerta con una carpeta bajo el brazo. Nadie me preguntó dónde había estado. Mejor así. Subí a mi cuarto, abrí el armario y saqué una caja de madera donde guardaba mis documentos antiguos. Empecé a ordenar recibos olvidados, escrituras viejas de la casa de mis padres, certificados de seguros vencidos, fotos en blanco y negro de momentos que ya nadie nombra. Todo lo que hasta ayer parecía inútil, hoy cobraba sentido. Separé lo esencial. Escaneé cada hoja con el celular una por una y las guardé en una memoria USB que etiqueté con rotulador, para cuando digan que no. La escondí entre los pliegues de una bufanda tejida por mi madre. Esa noche, mientras el olor a romero y aceitunas negras salía desde la cocina, Valeria preparaba algo nuevo como siempre, como si cocinar la hiciera dueña del aire. Bajé con tranquilidad y tomé prestada una carpeta vacía del estante. Nadie lo notó. La llevé conmigo. En el escritorio a mano con bolígrafo negro y letra torcida, escribí mi propio testamento. No necesitaba abogados aún. Solo necesitaba dejarlo claro para mí misma. Lo que he construido no se hereda por simpatía, ni se entrega por presión. Anoté con calma. La casa será para quien la cuide, no para quien la reclame. Doblé las hojas y las guardé en la carpeta. Luego la escondí en el fondo de la cómoda, debajo de los manteles bordados que heredé de mi madre, los que nunca usé, por miedo a que se manchen. Antes de dormir me senté frente al espejo. Me observé sin prisa. El cabello ya no lo teñía. Las arrugas no las cubría con cremas. Pero esa noche, por primera vez, en muchos años, no me vi como una sombra esperando permiso. Me vi como alguien que sabe lo que tiene y que por fin sabe cómo protegerlo, con papeles, con memoria y con dignidad intacta. La tarjeta llegó un jueves por la mañana sin sobre ni saludo, deslizada con cuidado por debajo de la puerta, como si fuera el menú plastificado de una fonda o el volante impersonal de una nueva peluquería del barrio. Yo estaba en la habitación doblando sábanas bordadas que había rescatado del fondo del armario, esas que mi madre cosió en sus últimos años con hilo firme y motivos que ya no se ven en tiendas. Al verla en el suelo junto al tapete, supe sin tocarla que no traía buenas noticias. No tenía remitente visible, pero reconocí la caligrafía al instante. Era de Valeria, recta, elegante, con una precisión casi clínica como ella. Cada trazo tenía el orgullo de quien no deja espacio a los errores. La recogí sin apuro. Me senté en el borde de la cama y la abrí con los dedos tranquilos, pero la mente alerta.
La costura del papel crujió como si también sospechara lo que venía. Estimada Elvira, usted está cordialmente invitada a una reunión de reestructuración familiar para discutir la realineación de la propiedad, la estrategia de transición patrimonial y los arreglos futuros del hogar. Con aprecio, Emiliano y Valeria Núñez. Coorganizado por Carmen Rivas. Leí el texto 2 veces. Cada palabra parecía envuelta en celofán. No había una sola línea sincera, ni una coma honesta. Todo era una coreografía disfrazada de diplomacia cuidadosamente redactada para parecer amable. Reestructuración, estrategia, transición. Palabras grandes para disfrazar una intención pequeña, sacarme con educación como quien retira una flor marchita de un florero nuevo. Dejé la tarjeta sobre la mesa de noche donde la luz de la ventana le caía justo encima. La observé sin moverla. Me sorprendí al notar que no sentía rabia. No esa que arde que raspa. Lo que sentí fue otra cosa, una calma sólida. Una certeza. Esa que aparece cuando sabes que el juego sigue, pero las piezas ya no son las mismas. Y tú ya no estás dispuesta a moverte en su tablero. Fui al armario y saqué la carpeta donde guardaba los documentos importantes, la escritura original, la carta de Salvador, la copia escaneada y la memoria USB con todo ordenado. Encima puse el cuaderno de tapas azules, el mismo donde había ido anotando cada gesto, cada frase, cada momento en que me habían querido reducir. Luego me senté de nuevo en la cama. Respiré hondo. Marqué el número del licenciado Morales. Licenciado, dije. Apenas contestó. Me llegó una invitación. ¿Quieren sentarme a la mesa? Pero no para ofrecerme café. ¿Qué quieren?, preguntó él con voz grave. Formalizar lo que ya intentaron, sacarme con guantes de seda. Hubo un silencio breve al otro lado, de esos que no incomodan porque contienen más que muchas palabras. ¿Quiere que vaya? Quiero que esté, respondí. Con todo, con la escritura, con la copia notariada, con lo que usted considere necesario, en caso de que alguien dude de su memoria o de la mía. Escuché un leve carraspeo, casi una risa contenida. Traeré algo más que palabras, doña Elvira. Y no se preocupe. No vamos a levantar la voz. Solo pondremos las cosas sobre la mesa donde deben estar. Colgué sin agregar nada. Me levanté, abrí el cajón del costurero y saqué una caja pequeña de madera con una perla en la tapa. Allí guardaba un broche que Salvador me regaló en nuestro aniversario, número 20. Un camafeo antiguo, discreto, envejecido con gracia. Nunca lo usaba. Esa tarde lo limpié con un paño suave y lo dejé junto a la blusa azul marino que colgué detrás de la puerta. No era vanidad, era memoria. Durante el resto del día Valeria no mencionó nada. Ni la invitación, ni la reunión. Solo se acercó a la cocina y preguntó con esa voz amable, que solo usaba cuando había alguien mirando, si quería que incluyeran espárragos en la cena. Le dije que no. No porque no me gustaran, sino porque ese día no me apetecía fingir que todo era normal. Esa noche, mientras lavaba la única taza con borde astillado, que aún quedaba del juego de porcelana que trajimos de nuestra luna de miel, recordé una frase que Salvador solía repetir cuando hablábamos sin hablar. Cuando todos creen que estás en silencio, ese es el mejor momento para hablar. Y sí, esta vez lo iba a hacer. Pero no con gritos, ni con súplicas. Lo haría con papeles, con fechas, con nombre completo, con firma y con memoria viva. Porque esta vez no me iban a correr con sonrisas ni con excusas. Esta vez yo también iba a poner algo sobre la mesa. Y no iba a temblar. Me vestí con calma. No con solemnidad, sino con esa determinación tranquila de quien ya decidió no moverse ni un centímetro más. Cada prenda tenía su historia, su peso. La blusa azul marino que Salvador decía que me hacía parecer capitana de barco, aunque él siempre añadía que yo no necesitaba timón para dirigir las cosas. El broche antiguo con el camafeo que limpié la noche anterior.
Los zapatos de suela blanda, que no hacían ruido, pero tampoco me encogían ante nadie. Me recogí el cabello con una peineta de nácar, dejando suelto solo lo necesario. A las 4 en punto bajé las escaleras con la carpeta en la mano, la espalda recta y la mirada clara. El señor Morales llegó antes de la hora. Fiel a su estilo. Venía con su maletín de cuero envejecido y un abrigo gris que parecía haber resistido más inviernos que algunos matrimonios. Lo reconocí de inmediato. Ese mismo abrigo lo llevaba en el velorio de Salvador. Me ofreció el brazo con discreción como un gesto antiguo de respeto. No lo tomé. Caminé a su lado. Ya no necesitaba que nadie me guiara. La casa estaba impecable, como si la hubieran preparado para una sesión de fotos o una puesta en escena. En el salón, Carmen se paseaba con una copa de vino blanco, hojeando papeles junto a la chimenea, mientras Valeria colocaba tarjetas con nombres sobre la mesa larga como si organizara una boda. Emiliano caminaba entre sillas revisando documentos, marcando párrafos como quien dirige una junta directiva. Ninguno preguntó por qué Morales venía conmigo, pero todos lo notaron. Y sus miradas hablaban de todo lo que sus bocas intentaban contener. ¿Trajiste compañía?, preguntó Carmen con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Pensé que sería mejor venir preparada, respondí. Sin tono, sin drama, solo con verdad. Me acerqué a la mesa. Coloqué mi carpeta en el centro. No la abrí. No dije nada más. El sonido del cuero al tocar la madera fue sutil, pero suficiente. El sello notarial brilló apenas bajo la luz del candelabro que colgaba del techo. Valeria frunció los labios como quien se muerde un comentario. Emiliano la miró como si esperara alguna señal. Carmen giró los ojos hacia Morales con una ceja levantada. Él simplemente asintió. Bueno, empezó Emiliano carraspeando. Gracias por venir. Esta reunión busca formalizar algunas decisiones importantes sobre el futuro de todos. Hemos preparado un plan de cuidado prolongado para mamá, añadió Valeria abriendo una carpeta manila con movimientos ensayados. Incluye opciones de residencia asistida, personal médico, una asignación mensual razonable y un entorno controlado. Deslizó la carpeta hacia mí, como quien entrega un menú con pocas opciones. A cambio, claro, añadió con una sonrisa casi institucional, firmaría la liberación oficial de cualquier derecho sobre la propiedad. Es un trámite simple, sin complicaciones, por el bien de todos, agregó Carmen como si diera una bendición navideña. Yo no toqué la carpeta. La miré como si fuera una receta equivocada para una cena que nunca pedí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que se asentara en el aire como polvo pesado. Respiré hondo. Y cuando sentí que hasta los cubiertos habían entendido lo que estaba por ocurrir, hablé. Supongo que aquí es donde debería darles las gracias. Valeria abrió la boca, pero no alcanzó a articular palabra. Me puse de pie. No apurada, no agresiva, solo firme. Han estado tan ocupados planeando cómo sacarme que olvidaron un detalle. Abrí mi carpeta. Saqué con cuidado la escritura original, luego la copia notariada y la registrada. Las coloqué una encima de la otra con la solemnidad que merece un acto de restitución. La escritura tenía mi nombre en letras claras, firmada por Salvador, con fecha, con sello, con legalidad, con memoria. El golpe del papel contra la mesa fue más fuerte de lo que esperaba. O tal vez fue el eco de lo que representaba. Esta escritura está vigente, dije sin elevar la voz. Salvador transfirió la propiedad completa después de su diagnóstico. Sabía lo que hacía. Ustedes estaban muy ocupados hablando de remodelaciones como para notarlo. Morales, sin decir palabras, sacó una memoria USB del maletín. La colocó sobre la mesa. Luego la conectó al portátil de Emiliano. La pantalla se encendió. Y allí apareció él. Salvador. Más delgado, sí, pero con la misma firmeza de siempre. Sentado en el escritorio del despacho de Morales. La bandera provincial colgaba detrás como testigo. Yo, Salvador Núñez, firmo esta escritura con plena voluntad.
Sé lo que hago. Esta casa pasa a nombre de Elvira González, mi esposa, porque ella es quien la sostuvo cuando yo no podía más. Pausa. Firma. Sello. Fecha. Y luego con la mirada fija en la cámara añadió: si mi esposa es desplazada, manipulada o despojada de su lugar, este video se hará público. La memoria también necesita defensa. Silencio. La grabación se detuvo. Cerré el portátil con calma. Carmen bajó su copa con tal fuerza que un poco de vino saltó sobre su blusa. Valeria se sentó. Emiliano se llevó las manos al rostro. Nadie dijo nada. Nadie pudo. Tienen 72 horas para salir, dije, con claridad, sin temblar. No es una sorpresa. Han tenido meses para fingir que esta casa era suya. Ahora harán espacio para quien verdaderamente la heredó. No lloré. No me quebré. No pedí perdón. Solo ocupé mi lugar. El lugar que todos por alguna razón habían decidido olvidar. Pero yo no lo olvidé. Y ahora nadie más podrá hacerlo. La primera en reaccionar fue Carmen. Su copa aún temblaba entre sus dedos pintados de rojo, y su cuerpo entero parecía una figura en desequilibrio, como si lo que acababa de presenciar hubiera resquebrajado la base misma de su postura. Se puso de pie con un ademán brusco exagerado, casi teatral, y por un segundo pareció más actriz de tragedias antigua que mujer práctica. Su voz, normalmente medida al milímetro, salió como un chillido desgarrado. «¡Esto es falso!», gritó apuntando con el dedo índice hacia la escritura como si fuera una serpiente venenosa. No hay manera de que Salvador haya hecho algo así a escondidas. Él jamás te habría dejado todo. Su rabia tenía raíces profundas, pero su ignorancia también. Lo que no alcanzaban a entender era que el verdadero golpe no era el papel en sí, sino el hecho de que, durante todo ese tiempo, ella había estado habitando una historia que no le pertenecía. Valeria, por su parte, no alzó la voz. Su compostura no se desmoronó de inmediato. Siguió sentada con la espalda recta, pero la tensión en su mandíbula y el temblor en la mano que apretaba el borde de la mesa revelaban lo que su tono intentaba controlar. «Nos lo escondiste», dijo finalmente con una frialdad que helaba más que cualquier grito. «Todo este tiempo, haciéndotela débil, mientras guardabas unas bajo la manga». Le sostuve la mirada. Mi voz fue serena, pero cada palabra pesaba. «Guardaba una verdad, una que tu ambición no quiso ver». Emiliano parecía dividido por dentro. Se acercó a la mesa, tomó la escritura con dedos vacilantes y la hojeó con una mezcla de incredulidad y desesperación, como si esperara encontrar una errata, una fisura, algo que le permitiera seguir creyendo en su versión del futuro. Pasó una página, luego otra. Su boca se movía sin emitir sonido. Finalmente habló. «No tiene que ser una pelea», murmuró. Podemos hablarlo. Aún hay tiempo de arreglar las cosas. No tienes que echar por la borda todo lo que hemos construido. Ustedes hicieron planes», dije sin dureza, pero sin ceder. «Pero los hicieron con algo que nunca fue suyo». Valeria se levantó de golpe. Dio un paso hacia mí. Cruzó los brazos y adoptó una postura de autoridad que ya no funcionaba. «¿Qué quieres, echarnos? ¿Es eso?» «Venganza». No respondí. Lo que quiero es algo que ustedes jamás pensaron que pediría respeto. Límite. Veracidad. Esta casa no es una empresa familiar. Es mi hogar. Es mi historia. Y voy a protegerla. El señor Morales, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se incorporó con su habitual calma. Abrió su maletín de cuero y sacó la carpeta que Valeria me había entregado antes. Sus bordes rígidos y su presentación pulcra no lograban esconder su contenido venenoso. «Nos llevaremos esto», dijo con tono neutral, casi burocrático. «Servirá como evidencia de intento de fraude si fuera necesario. Está fechado, firmado y vinculado a una propuesta claramente ilegal de despojo patrimonial». Valeria palideció. Carmen soltó una carcajada nerviosa y empezó a decir palabras sin conexión como si así pudiera rehacer el relato
Injusticia, manipulación. Esto no va a quedar así. Pero nadie le prestaba atención. Emiliano dio un paso atrás. Parecía a Kiersich haber envejecido 5 años en 5 minutos. Sus hombros se hundieron, sus ojos perdieron el brillo. Se dejó caer en la silla del rincón. Ya no volvió a hablar. Yo recogí la escritura con cuidado. Volví a guardarla en mi carpeta, la cerré con ese clic seco que suena a cierre definitivo, como una puerta que no se volverá a abrir. Caminé hacia el dispensador de agua, me serví un vaso y bebí despacio. No por sed, por calma, por ceremonia. Me sentía tranquila. No eufórica. Tranquila. Tienen 72 horas para salir, dije sin apuro, sin énfasis. Este hogar no es un bien negociable. No es una cifra ni un terreno. Es una historia. Y yo sigo escribiéndola. No van a firmar ustedes el final. Morales me miró con una expresión de respeto que no necesitaba adornos. Tomó la carpeta de Valeria, la metió en su maletín y se dirigió hacia la puerta con pasos firmes. Nos vamos, dijo. Ya está todo claro. No esperé reacciones. Caminé hacia el pasillo sin volver la vista. Oí cómo Carmen empezaba a recriminarle a Emiliano entre dientes, mientras Valeria dejaba caer algo al suelo. Un bolígrafo. O quizás el escudo que había construido durante años. No me importó. Subí las escaleras con paso firme. En mi cuarto me quité el broche, la blusa azul, y las doblé con cuidado, como quien guarda algo valioso que ha cumplido su misión. Me puse una bata de algodón. Abrí la ventana. El aire de la tarde entró limpio, sin voces, sin tensión. Afuera el sol comenzaba a caer alargando las sombras del jardín. Algunas hojas se movían con pereza, como si la casa por fin respirara conmigo. Me senté frente al espejo. No vi a una mujer vengativa, ni a una madre que había roto su familia. Vi por primera vez en mucho tiempo a alguien que ya no temía ser vista. A una mujer que había pasado años relegada al fondo de su propia historia y que por fin había recuperado la tinta. Ya no era solo la esposa, la madre, la que prepara la cena y recoge los platos. Era la heredera legítima, la voz olvidada, la memoria viva. Y no pensaba volver a ceder ese lugar. El primer sonido que escuché al despertar no fue el de pasos apresurados ni el murmullo de una conversación en la cocina. Tampoco fue el golpeteo de tacones sobre la madera ni la voz aguda de Carmen discutiendo por teléfono. Fue el silencio. Pero esta vez no era ese silencio que corta como cuchilla al que pesa. Era un silencio lleno, suave, como un paño limpio extendido sobre la mesa. Bajé lentamente. La casa estaba vacía. Literalmente vacía. Los cuadros con frases motivacionales que Valeria había colgado ya no estaban. Las alfombras nuevas tampoco. La cafetera de diseño y las sillas acrílicas del desayunador habían desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera había una nota de despedida. Solo ausencia y una caja mal cerrada junto a la puerta que decía «Cocina». Frágil, olvidada o abandonada. Entré al salón y por instinto toqué la pared junto al ventanal. Sentí la textura antigua del estuco, la misma que Salvador jamás quiso cambiar, porque decía que contaba mejor la historia de la casa que cualquier pintura moderna. Cerré los ojos y respiré. No había perfume caro en el aire. No olía a vela perfumada. Olía a madera, a polvo, a hogar. Tomé un balde y un trapo y empecé por la cocina. No con rabia ni urgencia, con calma. Lavé cada superficie. Tiré los posavasos de mármol que Carmen había comprado para elevar el estilo. Reemplacé las cucharas plateadas por las de mango de madera que aún conservaba en una caja de lata. Limpié los estantes y dejé solo lo necesario. Lo que hablaba mi idioma. Lo que recordaba mis manos. Luego seguí al comedor. Quité el mantel de lino que siempre estaba perfectamente planchado y puse uno bordado por mi madre con hilo rojo y flores torcidas que no seguían ningún patrón. Abrí las ventanas. Por fin. Dejé que el aire corriera sin permiso que se llevara lo estancado.
La luz entró con fuerza como si también hubiese estado esperando su turno. Subí las escaleras y entré a las habitaciones una por una. En la de visitas, la que fue mía durante tanto tiempo sin que lo fuera. Realmente, retiré la colcha beige, las almohadas sin alma. Saqué mis sábanas antiguas, las que aún olían a lavanda y a verano. Me senté en la cama recién hecha y miré alrededor. Ya no era una celda cortés. Ahora era un cuarto. Mi cuarto. En el pasillo encontré un marco torcido con una fotografía de Emiliano y Valeria en una boda. Lo quité. No porque me molestara la imagen, sino porque ya no me decía nada. No era un recuerdo mío. Era parte de una historia donde me asignaron un papel secundario. Lo guardé en una caja sin rabia. El estudio de Salvador me esperó para el final. Entré y me detuve en el umbral. No se trataba de lo que estaba o no estaba ahí. Se trataba de lo que aún vivía en ese espacio. El escritorio seguía intacto. El sillón de cuero con su costura abierta en un lateral aún tenía la forma leve de su cuerpo. El aire olía a madera envejecida y a algo más difícil de explicar, una presencia. Limpié el polvo con movimientos lentos. Volví a ordenar los estantes, separé las herramientas con cuidado y colgué de nuevo la regla de carpintero en el mismo clavo oxidado donde siempre estuvo. Luego saqué de mi bolso una placa de bronce. La había mandado hacer en el centro sin decirle a nadie. Era pequeña, sin adornos. Solo decía: aquí vivió la verdad. La atornillé en la puerta del estudio. Al terminar me senté en el sillón. Cerré los ojos. Podía sentirlo todos los años, los inviernos, las risas que alguna vez llenaron ese techo, las discusiones suaves entre Salvador y yo, las tardes de lluvia, viendo cómo el agua dibujaba mapas en las ventanas. Y por primera vez en mucho tiempo no lloré. No por tristeza, no por rabia. Simplemente no lo necesitaba. La casa había dejado de hacer eco. Ya no devolvía las palabras no dichas. Ya no amplificaba el desprecio. Ya no retumbaba con el juicio ajeno. La casa al fin me escuchaba. Y yo, al fin, respiraba libre. La idea nació una tarde cualquiera, sin pretensiones ni grandes planes. Fue mientras tomaba té frente al ventanal con los pies descalzos sobre la alfombra vieja que había rescatado del altillo. En la radio sonaba una ranchera antigua y el viento hacía vibrar ligeramente las cortinas nuevas de lino azul cielo, como las que Salvador siempre decía que le recordaban a los veranos del norte. Pensé casi sin pensar que tal vez la casa necesitaba nuevas voces, pero no de esas que gritan órdenes o planean remodelaciones. No. Voces que conversan, que se quiebran y se curan, que saben guardar silencios sin que se vuelvan muros. Busqué entre mis cosas una caja de cartulina y escribí con marcador negro: tertulia de té y letras. Jueves 5 p.m. Entrada por el portón lateral. Solo traigan su historia. Pegué el cartel en el tablón de anuncios del mercado entre una oferta de empanadas y un aviso de clases de crochet. No sabía si alguien vendría. Tampoco me importaba. A veces solo se necesita abrir la puerta. El primer jueves llegaron 3 mujeres, todas mayores que yo. Llegaron sin preguntar, con paso lento pero decidido. Traían bolsos grandes, pañuelos de flores y una mezcla de timidez y expectativa en los ojos. Una se llamaba Marta, viuda desde hace 8 años, con un andar que aún parecía esperar pasos paralelos. Otra era la señora Irma, que había sido maestra de literatura en el colegio del pueblo, ahora jubilada, pero con las manos aún llenas de tinta. La tercera, Socorro, no dijo mucho esa tarde. Solo sonrió y dejó un frasco de mermelada casera sobre la mesa. Pusimos la tetera en el centro, servimos en tazas desparejadas y nos sentamos en círculo sobre sillas antiguas y cojines improvisados. No había agenda. Solo un libro de cuentos latinoamericanos que abrí al azar. Leímos un fragmento de Rosario Castellanos. Luego el silencio cayó como una manta tibia.
Fue Marta quien habló primero, recordando un párrafo que la hizo pensar en su madre. Irma compartió un poema que había escrito cuando aún daba clases. Socorro no habló, pero cuando le pregunté si quería leer, me tocó la mano y asintió. Lloramos un poco. Reímos mucho. Nos quedamos hasta que el sol se rindió sobre las cortinas. La semana siguiente fueron 5, luego 7. Traían galletas, libros subrayados, recortes de periódico, una historia de juventud, una canción mal cantada pero bien recordada. Cada una traía algo. A veces no era tangible. A veces era solo la necesidad de decir yo también sin que nadie interrumpiera. Una tarde llegó una niña. No tendría más de 10 años. Cabello recogido en una trenza desordenada, mochila en la espalda y una mirada grande, de esas que te estudian sin juicio. Se asomó por la puerta mientras servíamos el té y preguntó si podía entrar. Le dijimos que sí, claro. Se sentó junto a Irma, le ofrecimos una taza más pequeña y escuchó todo con la atención de quien sabe que lo que ocurre allí no es común. «Me llamo Luz», dijo al final de la lectura. «Mi abuelita viene aquí y dice que tú...». Me señaló con el mentón, le devolviste la voz. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, no solemne. Fue uno de esos silencios que saben quedarse sin apurar. Le sonreí sin saber qué decir. Marta me tocó el brazo. Irma asintió con los ojos húmedos. «Socorro», dijo en voz baja. Y no solo a ella. Al terminar, Luz se fue corriendo tras su abuela con las trenzas rebotando, como si llevaran campanitas invisibles. Yo me quedé recogiendo las tazas, doblando servilletas con nudos de conversación todavía enredados en los pliegues. Caminé hasta el estudio de Salvador y abrí la ventana. El aire de la tarde entró con aroma a hojas secas y pan tostado. Tomé el cuaderno azul de tapas gastadas. Ya no lo usaba solo para anotar frases sueltas. Ahora escribía ahí todo lo que pasaba en los jueves de lectura. Los comentarios, los silencios, las historias que no cabían en un tuit ni en una anécdota. Títulos posibles, recuerdos revividos, preguntas sin respuesta. Escribí con letra firme. Una casa que escucha se vuelve refugio. Una mujer que escucha se vuelve semilla. Desde entonces, cada jueves las voces llenan las habitaciones. A veces se suman nuevas. Otras no pueden venir, pero siempre hay té caliente, algo horneado y espacio para que alguien se siente sin pedir permiso. Ya no me siento invisible. Ya no temo al eco. Porque ahora la casa tiene voces que se quedan. Y yo también. El sobre llegó un martes sin remitente, con tinta azul en el nombre y sin matasellos. Estaba sobre la mesa de la cocina cuando entré de la terraza todavía con guantes de jardinería y la espalda tibia por el sol. Lo supe apenas lo vi. Era de Emiliano. Esa mezcla de cuidado y descuido en la letra, esa forma de escribir. Mamá sin tilde, pero con espacio. No era una carta por cariño. Era por necesidad. Lo abrí sin apuro. No me temblaban las manos. Tal vez porque en el fondo ya sabía qué ibas a encontrar. 4 hojas escritas por un lado, a renglón, y medio sin firma. Solo un nombre en la parte final. No empezaba con mamá ni terminaba con te quiero. Tampoco había rastro de arrepentimiento verdadero. No conocía toda la situación, decía la primera línea. Valeria dijo que era lo mejor para proteger el patrimonio. Patrimonio. ¿Qué palabra más seca? Más dura. Como si hablara de una pared de ladrillo y no de la casa donde él aprendió a caminar, donde celebró sus primeros cumpleaños, donde su padre lo enseñó a afilar madera sin cortarse los dedos. Pensé que estarías de acuerdo. Continuaba que con el tiempo todo tendría sentido. Tiempo. Siempre el tiempo como excusa. Como si los días alargaran los errores hasta disolverlos. Como si esperar bastara para que las cosas dolieran menos. Tal vez nos apuramos. Tal vez nos equivocamos. Solo quiero que sepas que no fue con mala intención. Lo siento si eso vale algo. No me molestó. Pero tampoco me conmovió.
Era una carta escrita desde la distancia, desde la incomodidad, no desde la verdad. No había una sola frase que dijera «Te fallé». Solo no fue como pensabas, hubo razones. Ojalá lo entiendas. La leí 2 veces más por si acaso se me había escapado algo. Luego la dejé sobre la mesa y preparé café. Lo tomé en mi taza favorita, la que Valeria había querido tirar por tener el borde astillado, y salí al jardín. Me senté en el banco que Salvador pintó el último verano, antes del diagnóstico. Azul claro, casi cielo. No dolía. O no como antes, porque ahora la casa me hablaba de otras cosas. De raíces, de semillas, de mujeres que compartían cuentos y lágrimas los jueves por la tarde. Emiliano había querido cerrar un capítulo con excusas. Yo no pensaba responder con lo mismo. Entré, subí al estudio y abrí el cajón donde guardaba la carpeta con la escritura y las cartas de Salvador. Busqué la que él había dejado sellada con fecha de 6 meses, antes de morir. La leí una vez más como quien relee un testamento del alma. Las palabras seguían siendo las mismas, pero cada vez caían con distinto peso. Probablemente intentarán hacerte dudar. Que digan lo que quieran. Esta casa fue nuestra. Tú la hiciste hogar. Eres su guardiana. No respondí con mi voz. Ni con reproches. Escaneé la carta. La imprimí. La doblé con cuidado y la metí en un sobre nuevo, junto con una nota amarilla escrita a mano, en tinta firme. Alguna vez fuiste mejor. Vuelve a serlo. Nada más. Nada menos. Al día siguiente bajé hasta el buzón del pueblo y lo dejé ahí. Sin mensaje previo. Sin explicaciones. Porque hay palabras que no se gritan ni se justifican. Se entregan, se reciben. Y si tocan, que toquen. Sino que se pierdan en el papel. Volví a casa y puse música. Rancheras suaves de esas que Salvador cantaba bajo cuando arreglaba la puerta del patio. Me puse los guantes de nuevo y volví al jardín. Los lirios pedían agua. Las rosas poda. Me arrodillé y hundí las manos en la tierra. Me quedé así un rato respirando hondo. La vida ya no me empujaba hacia atrás. Tampoco me arrastraba. Me dejaba avanzar despacio en mis propios pasos. Desde la ventana del estudio, el sol entraba con esa luz dorada que Salvador amaba. La placa de bronce seguía en su sitio. Aquí vivió la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo supe que yo también. El comedor ya no era comedor. La mesa larga de madera, aquella donde Carmen alguna vez impuso sus planes de remodelación, ahora estaba rodeada por laptops abiertas, planos desplegados y tazas de café marcadas por lápiz labial. 4 estudiantes de arquitectura, todas mujeres, trabajaban allí cada jueves por la tarde, diseñando modelos de vivienda comunitaria para barrios vulnerables de la provincia. Habían llegado a mí por recomendación de Lidia, la terapeuta que usaba la antigua sala frontal para atender pacientes sin acceso a consultas privadas. Lidia era de voz baja y manos cálidas. Una vez me abrazó al terminar su jornada y susurró: «Has hecho un refugio de esta casa. Creo que a Salvador le habría encantado». No supe qué responder. Solo asentí y le dejé un termo de té de canela para el camino. La casa se había vuelto un organismo propio. Tenía horarios que no dependían de mí, puertas que se abrían a nuevas voces, rincones que albergaban más que memoria. No era centro cultural ni fundación formal todavía, pero todos sabían que ahí se podía tocar la puerta sin miedo. Marta e Irma seguían viniendo los jueves de tertulia. Socorro se había animado a contar su historia completa una tarde de lluvia. Incluso Luz, la nieta de Marta, a veces pasaba con galletas o dibujos para la señora que escucha. Una mañana bajé con la carpeta de documentos y caminé al registro municipal. Morales me esperaba en la entrada puntual como siempre. Al verme se sacó el sombrero y me ofreció el brazo. Esta vez sí lo acepté. Entramos juntos. En el mostrador presenté la solicitud. Una enmienda simple pero decisiva. El nuevo párrafo se agregaría al registro oficial de la propiedad. Morales lo leyó en voz alta por respeto.
No se permitirá ninguna venta o transferencia de esta casa sin el consentimiento explícito de la cónyuge o heredera sobreviviente. Firmé con mano firme. No fue una declaración. Fue una siembra. Una línea trazada con tinta y convicción. Una forma de decir: aquí no se vuelve a borrar a nadie. Salimos a la calle y el aire olía a tierra mojada. El primer aguacero de la temporada había limpiado las aceras, los tejados, los miedos. Caminé hasta el parque central y me senté en una banca justo donde Salvador solía comer maní con los dedos manchados de barniz. Cerré los ojos. No lo vi, no lo oí, pero lo sentí, no como una presencia sobrenatural, sino como una raíz, como algo que sigue allí, sosteniendo lo que florece. Esa noche preparé sopa de calabaza para las chicas. Una de ellas, Antonella, de ojos enormes y piel tostada, me preguntó si podíamos instalar una pizarra grande en el pasillo. Para tasanotar ideas, dijo. Asentí sin pensarlo. Al día siguiente ya estaba colgada. En tiza verde escribieron: espacios que sanan también se pueden construir. Desde la cocina observé a Luz correr por el patio con un cuaderno en la mano. Detrás de ella su abuela y otras vecinas preparaban limonada. Al fondo Lidia conversaba con una mujer joven que no podía parar de llorar. Nadie la apresuraba. Y yo ya no era la señora del fondo, ni la madre desplazada, ni la huésped. Era la mujer que firmaba papeles, que abría puertas, que cuidaba silencios, que protegía historia. Antes de irme a dormir, caminé hasta el estudio. La lámpara de cuello de cobre aún colgaba torcida. No quise enderezarla. Me senté en el sillón de cuero, abrí el cuaderno azul y escribí una última línea. Intentaron borrarme. Pero yo nunca me fui. Me quedé y construí algo mejor. Cerré el cuaderno. Apagué la luz y dejé que la casa siguiera.